y continuamos con el privilegio esta mañana de seguir en nuestro estudio de Primera de Corintios y nos encontramos en los capítulos 12 al 14. Recordarán que en estos capítulos estamos estudiando los dones espirituales y dentro de esa área de los dones espirituales nos encontramos con los dones espirituales de milagros o también llamados los dones de señales. Como es un tema prominente en esta sección de Primera de Corintios, es muy importante saber si los dones milagrosos son válidos en nuestra época. Y por esta razón, antes de continuar en la exposición de Primera de Corintios 12, planeamos tomar el estudio de hoy para responder a una pregunta vital. Y la pregunta es, ¿existen los dones milagrosos en la actualidad? ¿Existen los dones milagrosos en la actualidad? Este es el título de nuestro estudio de hoy. Este asunto ha sido malentendido por muchos de nosotros y también, tristemente, ha dividido a muchos. Pero al estudiar este tema, nuestra intención no es adoptar una actitud pecaminosa y menospreciar o atacar a ciertos hermanos. Nuestra intención es apegarnos a la palabra de Dios con sumo respeto y sumisión y explicar lo que creemos que enseña la palabra de Dios en este tema. Y al hacerlo, tratar de explicarlo en amor, pero con la autoridad y la convicción de la palabra de Dios. Y como cualquier otro sermón, te recordamos tu responsabilidad de ser como los de Berea en Hechos 17:11, escuchando con disposición a aprender, pero investigando en la palabra de Dios para asegurarte de que todo lo que escuches realmente sea lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a responder a la pregunta, ¿existen los dones milagrosos en la actualidad? Respuesta, creemos que no. Estamos convencidos de que los dones de milagros, o también llamados los dones de señales, se acabaron en la era apostólica y volverán a estar en operación en los 7 años de la tribulación en el futuro, antes de la segunda venida de nuestro Señor. Esta convicción o postura se conoce en teología como cesacionismo. Cesacionismo, de la palabra cesar. No César, sino cesar, porque afirma que los dones milagrosos han cesado o han terminado desde la época en la que se concluyó la escritura del Nuevo Testamento, también llamada la época apostólica. Por otro lado, la convicción de que los dones milagrosos siguen operando en nuestra época se conoce como continuacionista o carismática. Continuacionista o carismática. La palabra de Dios no dice de manera explícita que los dones milagrosos cesaron en la época apostólica, pero la enseñanza de toda la Biblia nos lleva a concluir que sí cesaron. ¿Por qué decimos esto? Vamos a tratar de condensar la enseñanza bíblica de esto en 2 puntos. Vamos a ver 2 razones por las que creemos que los milagros no están operando en nuestra época. 2 razones por las que creemos que los milagros no están operando en nuestra época. Primera razón, la definición de los milagros. Segunda razón, las épocas de los milagros. Entonces, debido a la definición y las épocas de los milagros, creemos que los milagros no están en operación en nuestra época. Y parte de lo que vamos a ver en este estudio lo pueden encontrar en la teología sistemática de los hermanos Mayhew y MacArthur y también en la Biblia de Estudio MacArthur. Entonces, veamos la primera, la definición de los milagros. La definición de los milagros. Cuando vemos qué palabras usa la Biblia para referirse a los milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, podemos resumir lo que la Biblia presenta como un milagro en 4 frases.
podemos definir qué es un milagro de acuerdo con lo que enseña la Biblia en 4 frases. Primera frase: un milagro es un acontecimiento que puedes ver. Segunda frase: un milagro es llevado a cabo por Dios de manera directa o mediante una persona. Tercera frase: un milagro cautiva la atención del que lo ve y apunta algo más allá del milagro mismo. Y cuarta frase: un milagro es llevado a cabo por Dios de manera sobrenatural, suspendiendo las leyes naturales. Vamos a repetir estas 4 frases de nuevo que definen lo que la Biblia presenta como un milagro. Número 1, un milagro es un acontecimiento que puedes ver. Y antes de seguir, debemos comentar que podríamos detenernos en esta definición y hablar de sus implicaciones, y vamos a hablar de algunas de sus implicaciones a lo largo del estudio, pero por motivos de tiempo, recuerda que estamos tratando de condensar lo que la Biblia enseña acerca de los milagros en tan solo el estudio de hoy. Entonces, primera frase de 4 que define lo que la Biblia presenta como un milagro. Número 1, un milagro es un acontecimiento que puedes ver. Número 2, un milagro es llevado a cabo por Dios de manera directa o mediante una persona. Número 3, un milagro cautiva la atención del que lo ve y apunta algo más allá del milagro mismo. Y número 4, un milagro es llevado a cabo por Dios de manera sobrenatural, suspendiendo las leyes naturales. Ahora sabemos que a algunos de ustedes les gusta tomar notas y probablemente no les dio tiempo de copiar o de escribir o mecanografiar todo esto por la velocidad a la que vamos. Recuerda, aparte de la bendición de que esto está grabado, puedes regresar y repasar esto si quieres completar tus notas. Ahora, esta definición bíblica de lo que es un milagro implica mucha atención, que un milagro no es algo que sucede fuera del ordinario en la vida diaria. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, no es un milagro que vas camino al banco a la hora a la que normalmente está a reventar el banco y camino al banco oras porque no haya gente y que el Señor te concede entrar y salir rápidamente y cuando llegas no hay tanta gente como de costumbre. Y alguien podría decir, hombre, qué milagro. No, ese no es un milagro. Dios está en control de todo el universo y en respuesta a tu oración te pudo haber concedido que no hubiera mucha gente. Eso no es un milagro. Eso no es un acontecimiento que Dios llevó a cabo de manera sobrenatural, suspendiendo las leyes naturales. Es importante entender esto. Ahora, veamos o mencionemos algunos ejemplos de milagros en la Biblia. Estos son milagros genuinos. Y es importante de nuevo que quede claro en nuestra mente lo que es un milagro para entender lo que no es un milagro. Un milagro, por ejemplo, ilustraciones de la definición que acabamos de dar. Un milagro, por ejemplo, en el Antiguo Testamento son lo que llamamos las plagas del Éxodo. Los juicios que Dios derramó contra Egipto ahí en las plagas del Éxodo en el libro de Éxodo. En el libro de Josué, por ejemplo, vemos cómo Dios dividió las aguas del Jordán en Josué capítulo 3, cómo hizo que cayeran los muros de Jericó en Josué capítulo 6, cómo hizo que el sol y la luna se detuvieran en Josué capítulo 10. Otro ejemplo de milagro es la fuerza sobrenatural que tuvo Sansón, que le permitió derribar el edificio de los filisteos en Jueces capítulo 16. En Primero de Reyes 17 vemos Elías, cómo Dios hizo varios milagros a través de Elías, incluso resucitó un niño. En Segundo de Reyes 4, Dios hizo posible que flotara el hierro, recuerdan ahí con Eliseo, y también en Segundo de Reyes 4, Dios hizo que Eliseo resucitara otro muerto. Obviamente en los evangelios vemos muchos milagros, el Señor dándole de comer a más de 20,000, en lo que conocemos los 5,000
hombres, más las mujeres y niños, probablemente eran 15, 20,000. Vemos al Señor caminando en agua, curando de manera sobrenatural. Vamos a hablar de esto en un momento. Pero estos son milagros genuinos. Y conforme consideramos lo que es un verdadero milagro, debemos mencionar aquí que esa capacidad de hacer milagros en la palabra de Dios, mucha atención, solo la tuvo un grupo muy pequeño de personas durante un tiempo determinado. Por ejemplo, el libro de los Hechos. Aunque habían miles de cristianos, únicamente escucha 16 personas aparecen haciendo milagros. Vemos obviamente a los apóstoles en Hechos 2:43, los vemos en el capítulo 3, en el capítulo 5, los 12 apóstoles haciendo ahí milagros. Hay que añadir a Pablo, quien será el apóstol, ahí en Hechos será el apóstol número 13, lo vemos haciendo milagros también en Hechos 14, por ejemplo. Entonces, hasta aquí van 13 que hacen milagros, o que Dios usa para hacer milagros en Hechos, más Esteban en Hechos 6, son 14. La persona número 15 en Hechos que Dios usó para hacer milagros fue Felipe en Hechos 8. Y la persona número 16, de nuevo, de miles de cristianos en el libro de los Hechos a quienes Dios usó para hacer milagros, fue Bernabé en Hechos capítulo 14. Entonces, aunque habían miles de creyentes, recuerda, simplemente en Hechos 2 nace ahí a través del sermón de Pentecostés la iglesia con 3,000 personas y se van añadiendo miles, y aunque habían miles de creyentes conforme avanza el libro de los Hechos, los únicos hombres que Dios usó para hacer milagros en el libro de los Hechos fueron los apóstoles y líderes claves cercanos a los apóstoles. Esto es importante porque este es prácticamente el patrón que vemos en toda la Biblia. Si tú haces un estudio, simplemente observa a lo largo de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, a cuántas personas Dios usó para hacer milagros, vas a ver que proporcionalmente, si tú comparas el número de creyentes, incluso pensando en la época del Antiguo Testamento con la nación de Israel, el número de israelitas comparado con la cantidad de personas que Dios usó para hacer milagros es mínima. Es un grupo sumamente reducido. Y una vez más, esto confirma que la capacidad de hacer milagros, milagros reales, como lo define la palabra de Dios, solo la tuvo un grupo muy reducido de personas durante un tiempo específico. De nuevo, a lo largo de la Biblia, ¿cuántos creyentes encuentras haciendo milagros? Muy, muy pocos, comparados con tantos que han habido a lo largo de la historia. Esto es, Dios usó de nuevo, y este es un punto vital, Dios usó, por eso lo estamos repitiendo, Dios usó a un grupo muy reducido de personas para hacer milagros en comparación a tantos creyentes que ha habido a lo largo de la historia. Otra ilustración de esto, las resurrecciones. Recuerda, estamos definiendo lo que es un verdadero milagro. Estamos mostrando con la palabra de Dios lo que es un verdadero milagro. Una ilustración de esto la vemos con las resurrecciones. ¿Cuántas resurrecciones hay en la palabra de Dios? Únicamente 8 más la del Señor Jesucristo. Diríamos que 9. 8 más la del Señor Jesucristo. 3 resurrecciones en el Antiguo Testamento y 5 en el Nuevo Testamento más la del Señor. Y en estas 8 resurrecciones, de nuevo sin contar la del Señor, únicamente Dios usó a 5 personas para realizar estas 8 resurrecciones. En otras palabras, Dios resucitó muertos mediante Elías, Eliseo, Pedro, Pablo y el Señor. Otra área que vemos en la palabra de Dios, en particular el Nuevo Testamento, que nos ayuda a entender lo que es un milagro de acuerdo con la Biblia, es el área de las sanidades o curaciones. Cuando vemos al Señor y a los apóstoles, cómo curaron de manera sobrenatural, cómo sanaron de manera milagrosa, hubieron 6 características en las curaciones que realizaron. 6 características. Aquí van, mucha atención. Número 1.
Dios sanó a través de ellos con una palabra o un toque, simplemente con hablar o con tocar. Número 2, de manera instantánea, inmediata. Aún en el caso del ciego de Juan capítulo 9, que se tuvo que lavar los ojos, y aunque el Señor quiso llevar a cabo ese milagro en 2 etapas, ese ciego fue sanado instantáneamente. En otras palabras, no tuvo que ir a una terapia de rehabilitación ni nada por el estilo. Entonces, cuando Dios usó al Señor Jesucristo y a los apóstoles para sanar de manera milagrosa en los evangelios y en el libro de los Hechos, esas sanidades, esas curaciones milagrosas tuvieron 6 características. Número 1, con una palabra o toque. Número 2, de manera instantánea. Número 3, de manera total, de manera completa. No es que el Señor le dio un ojo a un ciego y el ciego a partir de ahí usó lentes porque no quedó bien. No, no. Fue una curación total. Número 4, imparcial. Esto es a todos, de manera indiscriminada. En algunos casos sí, la persona debía tener fe, pero en términos generales, como la norma, sanó a creyentes e incrédulos, tuviera fe o no la persona. Número 5, enfermedades orgánicas. Enfermedades orgánicas, no dolores de cabeza, no dolor en la parte baja de la espalda, de ciática, sino personas que no podían caminar, personas ciegas, manos secas. Y número 6, resucitaron muertos. Resucitaron muertos. Estas 6 características las vemos en el don de sanidad genuino que el Señor y los apóstoles manifestaron de nuevo en los evangelios y en el libro de los Hechos. Ahora, en este punto, debemos mencionar que hay personas, hay hermanos como Wayne Grudem en su teología sistemática. Seguramente algunos de ustedes han visto esto. Wayne Grudem junto con otros creen que el hecho de que Pablo menciona el sanar y hacer milagros como parte de los dones espirituales en 1 Corintios 12, 9 y 10, él dice, como Pablo lo menciona ahí, como parte de los dones, esto muestra que muchos cristianos sanaban y hacían milagros. Sin embargo, acabamos de ver que en el Nuevo Testamento únicamente Cristo, los apóstoles y personas cercanas a los apóstoles ejercieron esos dones. No lo mencionamos hace un momento, pero aquí podemos mencionar a los 70 de Lucas 10:1. Pablo menciona los dones de sanidades y milagros junto con otros dones en 1 Corintios. Escucha, porque está presentando diferentes grupos de dones y como en ese entonces estaban en operación, los incluyó en la lista general. Vamos a ver si el Señor permite en 1 o 2 semanas cómo incluso mencionó el don de apóstol. Y no todo el mundo era apóstol, solo hubieron 12 apóstoles. Grudem también, en su teología sistemática, vemos que apoya la idea de que los milagros son para nuestra época y que cualquier cristiano puede hacer milagros con los motivos correctos. Sin embargo, como ya lo explicamos, el Nuevo Testamento únicamente muestra a los apóstoles y a personas cercanas a ellos llevando a cabo milagros. Y al haber dicho esto, Grudem responde y dice, oye, si piensas que los apóstoles y personas cercanas a ellos fueron los únicos que hicieron milagros, Grudem dice, es como decir que el Nuevo Testamento solo muestra a los apóstoles y a líderes cercanos a ellos estableciendo iglesias y por lo tanto, concluye Grudem, solo los apóstoles y líderes cercanos a ellos podrían establecer iglesias y nadie más. Sin embargo, en respuesta a este argumento de Grudem, no creemos que este argumento es válido. ¿Por qué? Porque en muchos otros lugares del Nuevo Testamento encontramos mandatos y ejemplos específicos de cristianos o a cristianos no cercanos a los apóstoles que estaban evangelizando y plantando iglesias, como las iglesias de Colosas y Roma, y el ejemplo de los tesalonicenses y otros. Además, creemos que de manera equivocada, escuche esto,
Creemos que de manera equivocada, Gruden se apoya en el libro de los Hechos para decir que debemos buscar milagros como la primera iglesia lo hizo en el libro de los Hechos. Pero, como lo estudiamos hace años a detalle en el libro de los Hechos, recordemos que el libro de los Hechos es descriptivo, no normativo, porque es literatura histórica. Ciertamente podemos extraer principios de Hechos, pero únicamente esos principios se aplican a nuestro día si esos principios se reiteran en las epístolas, interpretándolas correctamente su contexto. Y escuchen algo importante. Los dones milagrosos, entre comillas, que algunos de nuestros hermanos continuacionistas o carismáticos dicen que están operando hoy día, no están al nivel de los dones milagrosos que vemos en la Biblia. ¿Qué queremos decir con esto? Expliquemos. Mucha atención. La supuesta revelación profética en la actualidad puede fallar y tiene errores. En otras palabras, dicen, Dios hoy día está dándonos revelación directa fuera de su palabra escrita, fuera de la interpretación correcta de su palabra. Dios hoy día, dicen muchos de nuestros hermanos continuacionistas carismáticos, dicen, Dios está revelando de manera directa a los cristianos fuera de la Biblia su voluntad, lo que quiere que hagamos, está revelando su palabra, pero dicen, esa revelación puede fallar y tiene errores. Pero la revelación profética en la Biblia era infalible, como lo vemos en Deuteronomio 18 y lo vemos también en el libro de los Hechos. Hoy día, nuestros hermanos continuacionistas dicen, hoy hablamos en lenguas, pero esas supuestas lenguas son un balbuceo incoherente. Y en la Biblia, las lenguas, como lo vamos a estudiar si Dios quiere la próxima semana, las lenguas son idiomas. Hoy día nuestros hermanos continuacionistas dicen, seguimos teniendo el don de sanidad, pero ese don de sanidad, las supuestas sanidades de la actualidad o las curaciones milagrosas que dicen ellos son lo que produce el don milagroso de sanidad, quitan un dolor de espalda o de cabeza, por ejemplo, pero no cumplen con la descripción bíblica que acabamos de ver hace un momento. En otras palabras, esto es lo que estamos diciendo, mucha atención. Las manifestaciones actuales de los supuestos dones milagrosos de nuestros hermanos continuacionistas o carismáticos no son iguales a las manifestaciones milagrosas de la época bíblica o apostólica. Y nuestros hermanos continuacionistas o carismáticos reconocen esto. Ellos reconocen que lo que ellos llaman dones milagrosos en la actualidad son de un nivel o calidad más bajo que los dones milagrosos de la Biblia. Pero la Biblia nunca presenta diferentes niveles de dones. Esto nos lleva entonces a concluir que esto demuestra, creemos, que los dones milagrosos cesaron, dejaron de operar en la época de los apóstoles. Entonces, ¿por qué creemos que los milagros no están operando en nuestra época? Por dos razones. La primera ya la explicamos, por la definición de los milagros. Y veamos finalmente, en segundo lugar, por las épocas de los milagros. Las épocas de los milagros. Escucha esto. Dios no cambia en términos de sus atributos. Pero eso no quiere decir que a lo largo de la historia bíblica siempre ha actuado igual. Dios siempre tiene la misma capacidad de hacer milagros porque su poder no disminuye, su soberanía no disminuye. Pero en la Biblia vemos que la norma es que Dios no está haciendo milagros todo el tiempo. En la Biblia vemos que en ciertas etapas de la historia Dios ha determinado hacer milagros con el propósito de cumplir sus planes perfectos. Aunque llegamos a ver un milagro aquí y allá, la Biblia presenta únicamente 6 épocas en las que Dios llevó a cabo milagros de manera concentrada. 6 épocas
en las que Dios llevó a cabo milagros de manera concentrada. Número 1, la creación. Obviamente la creación es un milagro. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dice Hebreos 11:3. Ese es el milagro inicial, obviamente. Esa es la primera época de 6. Segunda época, los patriarcas y Moisés. La época de los patriarcas y Moisés, desde alrededor de Génesis capítulo 12 hasta Deuteronomio. Esto abarca entre alrededor del 2090 antes de Cristo, cuando Abraham llegó a Canaán en Génesis 12, hasta alrededor del 1405 antes de Cristo, cuando Israel entra a la tierra prometida y vemos los milagros de Josué y demás y todos los milagros del Éxodo y durante el Éxodo. Tercera etapa de 6, en donde vemos que Dios llevó a cabo milagros de manera concentrada. Tercera etapa, la época de Elías y Eliseo. La época de Elías y Eliseo. Esto lo vemos en Primero de Reyes 19 hasta Segundo de Reyes 13. Esto abarca alrededor del 860 al 790 antes de Cristo. Mucha atención. Entre la segunda y la tercera etapa, entre la etapa de los patriarcas y Moisés hasta la etapa de Elías y Eliseo, pasaron unos 6 siglos sin actividad milagrosa, concentrada o abundante. Aquí empezamos a ver un patrón. Y esto nos lleva a la cuarta de 6 etapas, cuarta de 6 épocas. La era de Daniel o la época de Daniel. Esto lo vemos alrededor del año, la época de Daniel abarca alrededor del año 605 al 535 antes de Cristo. De nuevo, ahí hay otro espacio sin milagros concentrados. ¿Por qué? Porque después de la tercera etapa, tercera época de Elías y Eliseo, pasaron unos casi 2 siglos sin que hubiera milagros concentrados hasta llegar a la época de Daniel. Otra vez, un espacio ahí. Entonces, vemos que hay 6 épocas en la Biblia en las que Dios llevó a cabo milagros de manera concentrada. 1, la creación; 2, los patriarcas y Moisés. Y después de unos 6 siglos, viene la tercera, Elías y Eliseo. Y después de unos casi 2 siglos sin milagros concentrados, llega la cuarta, la época de Daniel. Y después de unos 5 siglos sin milagros concentrados, después de la era de Daniel, llegamos a la quinta época de 6, que es la época de Jesús y los apóstoles, ahí en los Evangelios y Hechos. Y de aquí pasamos a la sexta y última. ¿Cuánto tiempo existe entre la época, la quinta de 6, la época de Jesús y los apóstoles y la sexta? Bueno, por lo menos han pasado unos 20 siglos, porque en el 58 después de Cristo encontramos en la Biblia los últimos milagros. Lo vamos a explicar en un momento. Pero prácticamente el último milagro que encontramos en la Escritura lo vemos ahí al final del libro de los Hechos, alrededor del año 58 después de Cristo. Y estamos en el año 2020. Han pasado unos por lo menos 20 siglos sin milagros. Y después la sexta y última época de milagros que vemos en la Biblia será durante el tiempo de la tribulación, ahí en Apocalipsis. Obviamente no sabemos cuándo va a suceder, esto todavía es futuro, pero aquí podemos ver un patrón. Esto es muy importante. Y escucha, fuera de la creación y la época futura de la tribulación de 7 años, estas épocas de milagros sucedieron durante el tiempo en el que Dios estaba revelando y escribiendo su palabra. Y esto es importante. Dices tú, ¿por qué? Porque en todos esos años en los que Dios usó a varios hombres para escribir su palabra, los milagros certificaban que esos fueron hombres que verdaderamente estaban recibiendo revelación de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 4, 1 al 9 con Moisés, cuando Dios le dijo, ve a sacar a Israel ahí de la esclavitud de Egipto, y Moisés le dijo, pero hombre, yo voy a llegar y
Y no me van a creer. ¿Cómo me van a creer? Te van a creer porque voy a hacer estos milagros. Recuerdan con la vara de Moisés que se convertía en serpiente y el agua se convertía en sangre. Lo mismo en Hechos 2:22. Dios mostró que Jesús es el Mesías a través de los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, como norma, mucha atención, como norma, los milagros tuvieron el propósito de certificar que un hombre había sido enviado por Dios para proclamar su palabra. Lo repetimos. En la palabra de Dios vemos que como norma, los dones de milagros tuvieron el propósito de certificar que un hombre había sido enviado por Dios para predicar su palabra. Esto nos lleva a hacer otro comentario importante. Mucha atención. Los milagros en la Biblia nunca se usaron como exhibición, nunca se usaron como espectáculo, nunca se usaron como medio de exaltación de una persona. Lo repetimos. Los milagros en la Biblia nunca se usaron como exhibición, como espectáculo o como medio para exaltar a una persona. Una vez que Dios acabó de escribir su palabra con el libro de Apocalipsis, ya no hubo necesidad de milagros. Por ejemplo, Pablo curó de manera milagrosa a varias personas en el libro de los Hechos. Pero también recordarán que no curó a Epafrodito en Filipenses 2:27, y Pablo tampoco curó a Trófimo en 2 de Timoteo 4:20. Recordarás también que en 1 de Timoteo 5:23, Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino para que se recuperara de sus enfermedades estomacales. Y 1 de Timoteo fue una de las cartas, de las últimas cartas que fueron escritas en el Nuevo Testamento. Y esto es importante. ¿Por qué? Mucha atención. Porque incluso en el Nuevo Testamento vemos que las curaciones milagrosas y otros milagros no se ven tanto en los últimos libros del Nuevo Testamento, excepto, claro, ya lo explicamos, por el libro de Apocalipsis. Entonces, aún dentro del Nuevo Testamento, vemos que los milagros empezaron a desaparecer conforme se acercaba el fin de la época apostólica. ¿En dónde están los últimos milagros registrados en el Nuevo Testamento? En Hechos 28, 7 al 10. Y nos encantaría ver todas estas referencias, pero de nuevo por tiempo no lo pensamos hacer. Recuerda, esta es una síntesis de este asunto. Pero en Hechos 28, 7 al 10, ustedes lo pueden corroborar más adelante al revisar estos pasajes. En Hechos 28, 7 al 10, encontramos los últimos milagros registrados en la Biblia que sucedieron alrededor del año 58 después de Cristo. De nuevo, últimos milagros de la época apostólica. Y ya explicamos que en la época futura de la tribulación, Dios va a reactivar la operación de milagros. Escucha esto. Pablo escribió 13 cartas. De las 13 cartas que Pablo escribió, únicamente en una de las 13 mencionó el don de sanidad. ¿Cuál es? La que estamos estudiando. Primera de Corintios. Y Primera de Corintios fue una de las primeras cartas que Pablo escribió. En las últimas cartas de Pablo no habló de dones de milagros. Otro punto importante aquí, escucha. Santiago fue el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Y a pesar de eso, a pesar de que fue el primero, en Santiago 5:15, Santiago instruyó a sus lectores que si alguno estaba enfermo, que buscara que oraran por él los ancianos. No le dijo, búscate un hermano que tenga don de sanidades para que te cure. En otras palabras, y esto es para nuestro día, Dios puede curar a alguien, sí, en respuesta a la oración, pero ese no es el don milagroso de sanidades. De nuevo, todo esto nos lleva a concluir que los milagros ya no existen desde que terminó la época de los apóstoles.
Y observa, esto no es coincidencia. Dios en su soberanía hizo que concluyera la época de los apóstoles al escribir el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, usando al apóstol Juan allá por el año 96 después de Cristo. Y como ya lo explicamos de nuevo, los dones de milagros van a estar operando, los milagros van a estar operando otra vez en la época de la tribulación con los dos testigos de Apocalipsis capítulo 11. Este es un punto de nuevo sumamente importante. Escucha, debido a que Dios ya terminó de escribir su palabra, Dios ya no tiene que hacer milagros para certificar que un hombre es un escritor autorizado para escribir su palabra. Lo repetimos. Debido a que Dios ya terminó de escribir su palabra, Dios ya no tiene que hacer milagros para certificar que un hombre es un escritor autorizado para escribir su palabra. Piénsalo, en esa época podrían haber habido muchos impostores que decían, hombre, Dios habló a través de mí, voy a escribir esto, y esto lo escribió Dios, esto es inspirado por Dios. No, momentito. A ver, enséñame que realmente Dios te envió. Y hay, obviamente, registros históricos que muestran que hubieron, de hecho, muchos impostores. Terminemos entonces nuestro estudio de hoy con 6 comentarios de conclusión de este tema de los milagros. 6 comentarios de conclusión de este tema de los milagros. En primer lugar, los milagros demostraron el poder y la soberanía de Dios. Los milagros demostraron el poder y la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ves los milagros en la Biblia, puedes ver que únicamente Dios tiene el poder y la autoridad de suspender las leyes naturales que Él estableció y hacer algo sobrenatural, como lo vemos en las Escrituras. Un segundo comentario de conclusión en este tema de los milagros. Los milagros demostraron la misericordia de Dios. Los milagros demostraron la misericordia de Dios. Esto es hermoso. Esto lo vemos, por ejemplo, con las curaciones milagrosas que el Señor le concedió a tanta gente enferma. Y la mayoría de ellos ni eran cristianos. La mayoría de ellos, no se convirtieron. Pero Dios en su gracia, el Señor Jesucristo en su infinita misericordia, les concedió alivio de su enfermedad al curarlos de manera sobrenatural. Entonces, en este tema de los milagros concluimos con 6 comentarios de conclusión. En primer lugar, los milagros demostraron el poder y la soberanía de Dios. En segundo lugar, demostraron la misericordia de Dios. Un tercer comentario de conclusión. Los milagros nos recuerdan, escucha, que la Escritura es poderosa y suficiente. Los milagros nos recuerdan que la Escritura es poderosa y suficiente. Vamos a Lucas 16 por un momento. Lucas capítulo 16. Algunos de ustedes ya estaban preocupados porque estamos a punto de terminar y no abrimos la Biblia en ningún momento a lo largo de este estudio. Bueno, no se preocupen, hermanos, es por otra vez razones de tiempo. Este es un estudio condensado que está tratando de cubrir un tema bastante amplio en tan solo un sermón. Lucas 16, versículos 29 al 31. Recuerden que aquí el Señor está concluyendo la parábola del rico y Lázaro. Y escuchen aquí lo que dice Lucas 16, 29. En la parábola Abraham le está hablando al rico y dijo esto. Lucas 16, 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Esto es, tienen el Antiguo Testamento. Óiganlos. Versículo 30. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, porque este era el rico en la parábola, era judío, por eso le dijo Padre Abraham. Entonces el rico le dijo a Abraham en Lucas 16:30, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. En otras palabras, escucha, el milagro de una resurrección
no ayuda a alguien que no cree en la palabra de Dios a que crea. No necesitas milagros para que alguien crea y se arrepienta. Únicamente necesitas la palabra de Dios. Esto es lo que vemos aquí. Y esto demuestra el poder y la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Qué confianza nos debe dar esto al presentar el Evangelio? Un cuarto comentario de conclusión. En esta era de los milagros, recuerda que la palabra de Dios tiene autoridad por encima de la experiencia. Realmente en esta área y en cualquier otra área. En esta área de los milagros decimos esto porque estamos hablando de los milagros en este estudio. En esta área de los milagros recuerda que la palabra de Dios tiene autoridad por encima de la experiencia. Este es un punto muy importante. Esto lo hemos ilustrado en 2 de Pedro capítulo 1. Cuando recuerdan, Pedro dijo que era más segura la palabra de Dios que su experiencia en la transfiguración, aunque su experiencia fue genuina. Entonces, debido a que la palabra de Dios está por encima de la experiencia, debemos analizar todo lo que escuchamos por el filtro de una interpretación correcta de la palabra de Dios. Esto es parte de la razón por la que estamos tomando este estudio para explicar a detalle este asunto de los dones milagrosos. Por lo tanto, cuando alguien venga y te diga que vio o oyó, le contaron de un milagro, de un misionero, de aquella iglesia o lo que sea, recuerda que hoy día, a la luz de lo que estamos viendo, creemos que Dios ya no hace milagros como los que hizo en la Biblia. Que no te digan, que no te cuenten, no te dejes sorprender como oímos eso con tanta frecuencia. Hay un libro muy útil que se lo recomiendo. El título es La promesa de la sanidad, de Richard Mayhew, publicado por Editorial Portavoz. La promesa de la sanidad de Richard Mayhew, publicado por Editorial Portavoz. Lo pueden buscar por internet. En este libro, el hermano Mayhew, quien fue presidente del seminario Masters hace años, en este libro el hermano Mayhew investigó a fondo supuestos milagros que han pasado en nuestra época, analizándolos a la luz de la Biblia. Y llegó a la misma conclusión que varios que han hecho lo mismo que él hizo en ese libro. Y la conclusión fue esta: no se pueden verificar, no se pueden confirmar a la luz de la norma bíblica. ¿Por qué? Porque Dios ya no hace milagros en esta época como la hizo en otras, porque ya acabó de escribir su palabra. Un quinto comentario de conclusión en el tema de los milagros: no enfrentes el sufrimiento como si hubieran dones milagrosos. No enfrentes el sufrimiento como si hubieran dones milagrosos. En otras palabras, no esperes que Dios haga algo sobrenatural para sacarte de una situación de sufrimiento. Por ejemplo, si estás enfermo, no esperes que Dios haga un milagro y te cure de manera sobrenatural sin usar medicina. Recuerda lo que dice Santiago 5, 14 y 15 y 1 Timoteo 5, 23, que ya hicimos referencia a estos textos. En resumen, acude a Dios en oración y acude a un médico para tratarte. Y finalmente, un sexto comentario de conclusión en el tema de los milagros: si Dios estuviera haciendo milagros, como lo vemos en la Biblia, pasaría lo que vemos en la Biblia. Si Dios estuviera haciendo milagros como lo vemos en la Biblia, como lo hizo en la Biblia, pasaría lo que vemos en la Biblia. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, cuando el Señor hizo milagros, habían multitudes que se beneficiaron de esos milagros. Si hoy día el Señor estuviera haciendo milagros, pasaría lo mismo. Por ejemplo, habrían muchos cristianos en los hospitales por todo el mundo curando de manera sobrenatural a los miles de personas que tienen COVID o cáncer o muchas otras enfermedades. Si hoy día el Señor estuviera haciendo milagros como lo hizo a lo largo de la historia bíblica, probablemente ya habría habido muchos cristianos que de manera sobrenatural habrían ayudado a producir trabajos o levantar la economía mundial. Si hoy día el Señor estuviera haciendo milagros como lo hizo a lo largo de la historia bíblica, con tantos muertos de COVID, seguramente escucharíamos de varias resurrecciones por todo el mundo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque desde que acabó de escribir el Nuevo Testamento en esta época,
Como lo hemos explicado, estamos convencidos de que Dios no hace milagros. En el tema de los milagros, creemos que esto es lo que enseña la Biblia. Pero, como lo dijimos al principio de este estudio, debemos ser honestos con la palabra de Dios y recordar que la palabra de Dios no dice de manera explícita que los dones milagrosos cesaron en la época apostólica. Esta es nuestra convicción a la luz de la enseñanza colectiva de toda la palabra de Dios. Además, esta no es una doctrina esencial, medular. Y hay hermanos queridos y fieles al Señor que no están de acuerdo con nuestra postura, con lo que acabamos de explicar. Entonces, aunque estamos convencidos de que nuestra convicción está arraigada en la palabra de Dios, tengamos cuidado con no ser arrogantes hacia hermanos que no estén de acuerdo con nosotros. Por la gracia de Dios, seamos humildes y amorosos para honrar al Señor en cómo tratamos hermanos que no creen lo mismo que nosotros en este asunto de los milagros y en otras áreas que no son doctrinas medulares. La semana próxima, si el Señor quiere, continuaremos con la exposición de 1 Corintios 12 y retomaremos nuestro estudio en el versículo 7. Oremos para terminar. Señor, te damos la gloria al ver tu poder mostrado en los milagros a lo largo de tu palabra. Nos deja boquiabiertos ver tu poder, tu soberanía, tu misericordia. Y nos deja igual de boquiabiertos que nos has dado tu palabra perfecta e inspirada, tan perfecta, tan poderosa, que no necesita ser confirmada por milagros. Gracias por esta palabra perfecta, que seamos fieles en estudiarla, fieles en que todo lo que pensemos, escuchemos, vivamos sea filtrado por la interpretación correcta de tu palabra. Y que tengamos una actitud amorosa, humilde, hacia aquellos que no están de acuerdo con nosotros en esta y otras áreas que son doctrinas secundarias. Gracias, Señor, por esta tarde, este día hermoso de adoración, de estudios. Gracias por habernos concedido el privilegio de proclamar y escuchar